Hay una pintura que ama a mi esposa, llamada Muerte y Vida, de Klimt. No sé qué le parece tan fascinante. Hice todos los ruidos correctos cuando me mostró su amada impresión enmarcada cuando salimos por primera vez, gritando y haciendo un aullido e inventando algunas tonterías sobre esquemas de colores cálidos y fríos, y la elección específica de ángulos y líneas. Ella era una artista, nuestras primeras citas incluyeron largas caminatas por museos, comenzando en el período azul de Picasso y terminando con caricias pesadas y bolas azules. Tomé un curso de historia del arte como optativa cuando estaba terminando mi doctorado, recordaba lo suficiente de la jerga como para encantar a mi futura esposa fantásticamente hermosa y atraerla de regreso a mi apartamento estúpidamente sucio. Estamos hablando de mí como la repugnante rana soltera, sentada en un lilipad hecho de recipientes para llevar vacíos rodeados por un estanque con suficiente ropa, sin lavar para mantener una lavandería en el negocio durante 6 meses frescos. Recuerdo haber luchado para encontrar 2 de cualquier tipo de recipiente en forma de taza para la botella de vino que habíamos traído mientras ella estaba en el baño. Enjuagué un par de tazas de café y corrí al dormitorio para tratar de limpiar los envoltorios de condones que habían estado en mi mesita de noche desde 2003. En la cama, prolijamente colocada contra el resto del caos, estaba el vestido de mi esposa, sujetador y bragas. Salió del baño completamente desnuda aparte de un par de tacones altos, tomó el vino de mí y tomó un trago directamente de la botella. Me enamoré total, completa e irrevocablemente. No tengo cabeza para las cosas artísticas, trabajo en finanzas, soy creativo con los números, no con la pintura, pero me encantan sus cosas. Se ha hecho un nombre en los últimos años, los críticos la llaman la estadounidense Damien Hirst. Una de sus primeras exhibiciones estaba compuesta por una docena de pinturas al óleo de pasteles podridos, que rodeaban un pastel real lleno de miles de mariquitas muertas que se alimentaban a una tarántula momificada vestida como Little Miss Muffet. No tengo idea de lo que significaba, pero estaba enfermo, tuvo éxito y Baltasar lo atendió, así que me comí unos 20 croissants. No tenían errores en ellos. Lo comprobé. Ella fue asombrosa. Tenía el cuerpo de una chica laquer y el rostro de una modelo Modigliani, y todavía lo tiene. Ella es encantadora, carismática, profunda, el tipo de persona a la que la gente acude en masa, quiere estar cerca constantemente. Follaba como si tuviera algo que demostrar, tenía un sentido del humor retorcido. En cuanto conseguí un trabajo con cifras suficientes para mantener a una chica como ella satisfecha como debería estar, propuse comprarle una histórica casa de piedra rojiza en la ciudad con un jardín lleno de rosas y pisos de madera de caoba. Y durante los primeros años, parecía feliz. Éramos el tipo de pareja que ves en la revista New York Magazine y de la que te burlas porque tienen demasiada suerte. Pero tuvimos una situación difícil, como todas las parejas casadas. Ella seguía siendo, superficialmente, la misma mujer de la que me enamoré, se veía increíble, la gente siempre me preguntaba cuándo sería la anfitriona de la próxima cena, todavía tenía un ojo increíble para el arte. Lo sabía, sin embargo, sabía que ella era miserable. Podía verlo, la miseria, en las comisuras de sus ojos y la curva de su boca. Ocurrió gradualmente. Primero fue la cortina de la ducha. Compró 3 o 4 en una pequeña boutique del centro y se los llevó a casa para que pudiéramos elegir uno juntos. Nos decidimos por uno, azul pálido, hecho de un material que no era práctico y demasiado caro para las cortinas de un baño, pero teníamos el dinero y eso la hizo feliz, así que ¿por qué diablos no? Unos días después, me estaba afeitando y me di cuenta de que todavía no había levantado la cortina. No fue hasta aproximadamente un mes después que lo vi colgando en su estudio, cortado en pedazos y teñido hasta que fue casi irreconocible. Decidí ignorarlo porque había aprendido que, por lo general, no es el mejor curso de acción llamar a un artista sobre su licencia creativa, a menos que quieras comenzar una guerra total sin un final discernible. Sin embargo, un año después de eso, no tuve otra opción. Había estado tan nerviosa que era como si estuviera de pie sobre una navaja. Por lo general, tenía un desfile cada 3, 4 meses aproximadamente, y si algo tenía demasiadas ideas, las galerías siempre le pedían que recortara sus colecciones. Cuando pasó el año sin ni una sola pintura terminada, comencé a preocuparme, tanto por su bienestar como por nuestra cuenta bancaria.
Éramos unos gastadores extravagantes, y cada uno de sus espectáculos nos traería unos increíbles $20.000 que pagaron unos meses de playas europeas y viajes de esquí en Aspen. La gota que colmó el vaso, sin embargo, es cuando quemó las rosas. Resultó que había terminado docenas de proyectos durante el año, lo había odiado todo y lo había destruido o pintado sobre todo. Mientras yo estaba en la oficina, ella voló, empapó unos 16 lienzos con líquido para encendedor y prendió fuego al patio. Cuando recibí la llamada del departamento de bomberos, corrí a casa y la encontré sentada en la parte trasera de la ambulancia, cubierta de cenizas, con el cabello rubio chamuscado en las puntas. Estaba fumando un cigarrillo. Miré las flores quemadas, los esqueletos de sus pinturas, los miembros en ruinas de esculturas rotas y le pregunté qué había sucedido y por qué. Dio una calada al cigarrillo y dijo: Era mío para quemarlo. Ella tomó fotografías grandes y elegantes del infierno. Una familia de conejitos asfixiados por el humo los hizo rellenar y montar en orden de tamaño en un volcán de bicarbonato de sodio como el que se ve en las ferias de ciencias de la escuela secundaria. Recogió algunos de los pedazos carbonizados, los conectó e hizo una especie de ave fénix deformada y de aspecto dolorido que pesaba 400 libras y fácilmente más de 2,5 metros de altura. Ella llamó a todo el asunto de las cenizas, y las críticas en el Times lo llamaron incendiario. Su primera incursión para convertirse en una verdadera artista. Alguien compró el fénix. Compadezco a la persona que se despierta todos los días y mira esa cosa extraña, suspendida en constante agonía. Ambos estábamos borrachos, en un bar al azar, caro, vagamente inspirado en Dantes Inferno en San Francisco, cuando finalmente tuve la oportunidad de preguntarle qué la estaba molestando. Habíamos estado haciendo bromas oscuras toda la noche sobre la hermosa ironía de su programa y nuestro lugar actual. Al principio, ella negó con vehemencia que algo estuviera mal, señalando enojada que habíamos ganado 4 veces más con su último programa que con cualquier otro programa anterior, que había cubierto con creces los daños, que había pagado las vacaciones en las que estábamos. Me quedé en silencio. Se echó el pelo recién cortado y parecía que se iba a abrir por un segundo. Vi sus suaves ojos azules llenarse de lágrimas, luego tomó un trago de whisky de un vaso que tenía cabeza de toro y sonrió. Bueno, para empezar, Dijo arrastrando las palabras, colgando con indiferencia el vaso del anillo de la nariz del toro. estoy bastante segura de que estoy embarazada. Dejó caer el vaso de su dedo y se hizo añicos en el suelo mientras se deslizaba fuera de su asiento y tropezaba hacia la salida. Me senté allí un rato y bebí más, sintiéndome furioso, confundido y miserable. Recordé su rostro cuando me mostró ese cuadro de Clips. Recordé cómo usaba anteojos en ese entonces, y cómo se los subía por el puente de la nariz cuando sonreía, mientras yo hablaba de los jodidamente cálidos y jodidamente fríos colores y los jodidos ángulos y líneas. Convertimos su estudio en una guardería. Más bien, lo hice, mientras ella se quedó en San Francisco e hizo Dios sabe qué con sus amigos artistas. Hice que viniera un paisajista y replantara las rosas. Trabajé muchas horas extra, bebí hasta dormirme mientras hojeaba libros para padres. Regresó cuando estaba casi a término. Llegué a casa del trabajo una noche y encontré fotos de ecografías colocadas en el refrigerador de 2 gemelas de aspecto saludable, niñas grandes. Entré a nuestra habitación y la vi dormida encima de las mantas, con el vientre hinchado, oliendo levemente a bote y disolvente de pintura. Tenía un arco iris de pintura seca en la punta de sus dedos. Me aflojé la corbata y caminé hacia la guardería. Ella había estado ocupada. El amarillo canario que había elegido estaba cubierto con una capa de azul translúcido, y ella había cubierto una pared con patrones y rizos al estilo de Clips. La alfombra de felpa cremosa estaba cubierta de salpicaduras de pintura. Había trabajado furiosamente para terminar. Había cortado una franja de uno de los nuevos rosales y había hecho un ramo gigante, empujándolos con tanta fuerza en el jarrón que algunos escaparon y se abrieron paso desde su posición en el cambiador hasta el suelo. Los había esparcido en el Moisés, en el alféizar de la ventana. Fue caótico y hermoso. Los siguientes años fueron pacíficos, en su mayor parte. Nos unimos para criar a las niñas. A pesar de la preparación prenatal poco cuidadosa de mi esposa, eran increíblemente inteligentes y hermosas. Ambos se parecían a ella, con largos rizos rubios y ojos azules. A veces, cuando los acuesto a la cama, me pregunté si algo de mi acné estaba en ellos.
Eran como versiones en miniatura de ella. Mi esposa accedió a ver a un psiquiatra por un tiempo. Tomó algunos medicamentos por un tiempo, Xanax, algunos estabilizadores del estado de ánimo. Finalmente, ella y su médico decidieron que su crisis había sido hormonal y temporal. Comenzamos a tener cenas de nuevo, calmando los chismes que habían infectado nuestros círculos sociales. Dejó de pintar y comenzó a enseñar en una universidad. Parecía contenta de nuevo, incluso más feliz que antes. De vez en cuando captaba una mirada en sus ojos como fuego de artillería reprimido, como si estuviera a punto de explotar en cualquier segundo, pero nunca duró más de unos segundos antes de que volvieran al suave azul asiano que conocía. Bien. ¿Y quién no se agita un poco de vez en cuando? Ascendí de rango en el trabajo. Me encantó la sensación de poder que acompaña a las promociones. Amaba a mis chicas. Y por Dios, la amaba. Mi loca, repugnante, hermosa, odiosa y cariñosa, extraordinaria esposa. Luego vino hoy. Hoy, llegué a casa temprano del trabajo. Hoy, mi esposa se tomó el día libre para ser acompañante en un viaje de estudios al Met. La persiguieron durante meses debido a su experiencia en el mundo del arte, querían que los niños experimentaran la cultura de la manera más sofisticada posible. Pensé que era ridículo, eran niños de 1 a 3 años en una guardería privada. Vieron más belleza en Cheerios que en los nenúfares de Monet. Pero desgastaron a mi esposa y le dieron un grupo de niños pequeños y maestros con los ojos muy abiertos para que recorrieran el museo. Llegué a casa para almorzar porque había olvidado mi iPad que tenía notas para una presentación que estaba dando esa noche. Caminé por el jardín de rosas y noté una pequeña pieza de escultura que quedó de la exhibición desde hace tanto tiempo. Era la mitad de un pájaro diminuto, tenía el tipo de detalle exquisito por el que mi esposa solía ser tan famosa. Estaba bastante seguro de que era un pájaro real que había arrojado a la arcilla. Pensé que podía ver un pequeño trozo de pluma en una de las grietas. Ociosamente me pregunté por qué no lo había notado antes. Entré y me serví un vaso de jugo de naranja. La nevera tenía dibujos que habían hecho mis hijas. Figuras de palitos torcidas y felices que no se parecían en nada a los hermosos horrores que solía hacer su madre. Estaba feliz por eso. Esperaba que se enamoraran de los números como lo hice yo. Estaba absolutamente en silencio, y bebí un sorbo de los cítricos dulces y disfruté de la nada. Luego pensé que había percibido un vago aroma a pintura fresca en el aire. Curioso, entré a la sala de estar. Y allí estaba mi esposa, sentada en el sofá de cuero con una botella de vino, luciendo como un ángel de la muerte. Estaba cubierta de pies a cabeza con pintura corporal gris azulada, con una concentración especial debajo de los ojos. Llevaba un revelador vestido azul de retazos, cubierto de cruces de varias formas y tamaños. No un vestido, me di cuenta, sino la cortina de ducha hecha jirones de hace tantos años. Podía ver la mayoría de sus pechos aún perfectos, la curva de su cintura. La botella de vino estaba alargada y pintada de un extraño tono naranja. El olor a pintura era más fuerte aquí, un olor abrumador a líquido para encendedor y algo más que no podía ubicar. Ella se había afeitado la cabeza. La miré por un rato, minutos, quizás una hora. Finalmente tomó un trago de vino de la botella y lo hizo girar en su boca. Noté pintura, azules profundos y rojos aún más profundos, alrededor de sus dedos. Me senté en el sillón frente a ella, incapaz de pensar en qué era exactamente lo que quería preguntarle. Quizás porque lo sabía, quizás porque no quería saberlo. Noté una cámara en la mesa entre nosotros, fui a recogerla y ella apoyó su mano gris en la mía antes de que pudiera, suave, gentilmente, con toda la familiaridad de años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, sus suaves labios rosados palidecieron por la pintura. Eran míos. Y he estado sentada aquí, sabiendo lo que hay detrás de la puerta de la habitación de mis hijas, con la pared de Klimt que nunca volvimos a pintar. Saber por qué mi teléfono sigue sonando con llamadas de la escuela, del NID. Sabiendo por qué no pude encontrar mis pastillas para dormir anoche. Sabiendo que es ese olor. Al ver en mi periférico la acumulación de rojo y manchar la alfombra debajo de la puerta, la pila de ropa cuidadosamente doblada junto a mi esposa en el sofá. Puedo imaginarme ese alambre grueso que usó para colocar todos sus sujetos donde los quería, qué recreación tan perfecta y detallada debe ser. Porque ella es tan perfecta, veo el fénix en el ojo de mi mente. Espero que cuando encienda el cigarrillo que está a punto de encender, los dos nos quememos.